Pues buen día a todos. Antes de comenzar, les pedimos amablemente que apaguen sus micrófonos para evitar interrupciones. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta charla y presentarles a nuestro invitado Juan Acevedo, quien es licenciado en Letras Clásicas de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, donde estudió con José Manuel Briceño Guerrero y doctor en Historia de la Filosofía del Instituto Warburg, en Londres, donde trabajó bajo la supervisión de Charles Burnett. Ha traducido al español numerosas obras relacionadas con filosofía y estudios islámicos, incluyendo varias de Martin Links. Ha trabajado como editor para la Islamic Text Society en Cambridge y para la Matheson Trust en Londres, promoviendo el estudio comparativo de las religiones. Actualmente se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, estudiando manuscritos árabes sobre la navegación en el Océano Índico, buscando los patrones cosmológicos que subyacen e informan los primeros intercambios globales. Su interés principal tiene que ver con la intersección entre los sistemas alfabéticos y numéricos, donde se encuentran y nutren mutuamente la teología, la metafísica, las tecnociencias y las artesanías. En esta sesión, Juan nos compartirá su visión sobre el alfabeto de los cielos y las tierras, los elementos alfanuméricos como mediadores en construcción y navegación. Un asunto de gran relevancia que sin duda enriquecerá nuestro conocimiento y abrirá un espacio para la reflexión. Por favor, Juan, adelante. Muchas gracias, Celia, por la presentación y muchas gracias, Pablo y Mías Latina, por la invitación. Muy contento de ver aquí caras familiares y amigos queridos. Y bueno, sin más, voy a compartir la pantalla y vamos a ver si esto funciona otra vez como funcionó antes. Em, a ver, ¿se ve bien? Sí, Sí, todo bien. vale. Y bueno, quería decir dos palabritas sobre el título, pero me disculpan el título tan largo. Y, pero les prometo que tengo unas diapositivas interesantísimas para que nadie se duerma. Y creo que voy a hablar como unos 40 minutos, algo así, vamos a ver. Y les agradezco también, como dijo Celia, que apaguen los micrófonos, sobre todo si alguien se duerme, es muy importante para que no se oigan los ronquidos. Ya me ha pasado otras veces, entonces se agradece. Y voy a hablar de los cielos, porque voy a tratar de estar en ese juego que tiene, que nos permite el castellano, que es que la palabra cielo significa lo que en inglés, por ejemplo, se dice de dos maneras, sky and heaven, el cielo visible y el cielo mítico, ¿no? O el cielo teológico. Entonces, las cosas de las que yo voy a estar hablando están entre esos cielos, entre el cielo visible y los cielos invisibles. Y voy a hablar de las tierras, ahora en un sentido ya más horizontal, no en el sentido de algunas cosmologías que tienen varios niveles de las tierras, sino en el sentido de las tierras del mundo, de los lugares lejanos, los parajes de ultramar donde uno va navegando. Y para, y como a manera de resumen, yo podría decir que lo que voy a hacer hoy es una especie de comentario y voy a tratar de hacer esto como dentro del estilo de Ibn Arabi, ¿no? De Muhyiddin Ibn Arabi, un comentario a dos versos del Corán. Y este es uno, Sura 13. Allahu الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ¿Sí? Entonces está la traducción. Dios levantó los cielos sin columnas visibles,
Luego se estableció en el trono y subyugó el sol y la luna. Cada uno sigue su curso con exacta presteza. Él implementa su mandato y determina sus signos para que tengáis certeza del encuentro con vuestro Señor. Claro, como en todas las traducciones de los versos de los libros sagrados, y el Corán es en particular quizás, ¿no? Bueno, em, siempre hay muchas elecciones aquí en la traducción de los términos clave, y aquí hay algunos pequeños términos clave que vamos a ir viendo en este rato. Pero uno importante es estos signos. ¿Pueden ver mi cursor? Sí, sí. Sí, Entonces aquí al ayat, ¿no? Determina los signos. Yufasilul ayat, como que divide, ¿no? Tiene que ver con discernir esta división. Hace divisiones de manera que se forman signos. Em, y bueno, la otra, claro, es la referencia muy clara al mundo astronómico y a los patrones del cielo. Y el otro verso es este, el 41-53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Les mostraremos nuestros signos. Aquí está otra vez esta palabra, ayat, los signos, en los horizontes y en ellos mismos, hasta que sea claro para ellos que Él es lo real, al-Haq. ¿Acaso no te basta con tu Señor, Él que es el testigo de todas las cosas? Y el testigo es esta palabra al final aquí, shahid. En estos dos versos se encuentra un recurso retórico que aparece mucho en el Corán, que es este cambio de persona. No recuerdo el nombre técnico, tiene un nombre técnico, ¿no? Que va diciendo, él implementa su mandato. Sí. Es como, por ejemplo, aquí cuando de repente cambia la segunda persona, ¿no? Solo digo eso para clarificar un poco, ¿no? Pero creo que es bastante claro. Igual aquí, una vez más, en este verso está la referencia cosmográfica, diríamos, a la observación del mundo y, bueno, a otro nivel, ¿no? Que es el nivel divino y el de los signos. Entonces, me gustaría en este rato, la intención es hacer una especie de comentario a esto, mostrar cómo a partir de la observación, que más bien concebida como un diálogo con la naturaleza, con los fenómenos, descubrimos los sistemas de orientación. Y estos se utilizan de manera estática en la construcción, por ejemplo, o dinámica en el tránsito, en la navegación. Entonces, hay observación y contemplación. Son estos dos aspectos, entre los cuales es una de las cosas que me gustaría que nos quedara también, es que entre observación y contemplación hay una barrera muy pequeña, muy porosa. Y esto me hizo acordar de este santo español, por cierto, muy famoso, que le gustaba mucho ver el cielo, a San Ignacio. Y tiene esta cita tan bonita de su autobiografía. Y al mirar el cielo y las estrellas, lo cual hago muchas veces y durante largo tiempo, encuentro una gran consolación, porque con ello siento en mí una gran fuerza para servir a nuestro Señor. Entonces, justamente, vamos a comenzar esta primera parte de la presentación que voy a hacer. Es una parte práctica y es casi que es una experiencia, trabajo de campo, ¿sí? Entonces, vamos a ir al planetario ahora y a ver unas cosas en el cielo nocturno. Y después entonces vamos a pasar a una parte un poco más teórica, ¿sí? Y entonces vamos a imaginar, esta es una noche cualquiera, aquí en Setúbal. Y estamos mirando al norte, norte, noreste. No sé si se pueden ver, ojalá se pueda, en sus pantallas puedan ver estos punticos de las estrellas aquí, ¿sí? sí, sí se puede. Entonces, claro, todavía no se ve muy claro porque se está poniendo el sol. Son las 6:44. Bueno, es casi la misma hora que hoy, que ahora. Y
ya se está poniendo el sol y empiezan a verse las estrellas, ¿no? Y aquí apenas se distingue la Osa Mayor, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué pasa cuando nos quedamos sentados. Tenemos tiempo para quedarnos sentados a ver el cielo esta noche, ¿no? Entonces pasa un rato, pasó una hora, son las 7:44, y ya se ve más la Osa Mayor aquí, ¿sí? Y aquí está esta estrella, que es la estrella polar, y estas dos que son las guardas, que llaman, de la Osa Menor. Pero im- acabo de hacer un error, yo no quería decir los nombres de ninguna estrella aquí, porque me interesa que sigamos pasando el rato viendo el cielo y vemos que se va moviendo hacia arriba. Estas siete que están aquí, que parece un sartén, como le dicen en inglés, esta sigue moviendo hacia arriba y esta sigue moviéndose para acá, pero esta como que no se mueve. Y pasa otro rato, ya son las 10:44 y ya miren por dónde va. Se sigue moviendo todo, esto se está moviendo, pero esta no se ha movido, ¿sí? Y pasa otro rato y miren ya por dónde va estas siete, y estas están dando la vuelta por aquí y esta no se ha movido, ¿ah? Y esto pasa cualquier noche. Entonces, ¿y ya son qué? Ya es más de medianoche. Y si seguimos, 1:44 de la mañana y miren, ya está aquí arriba, estas siete. Y estas subieron para acá y esta no se ha movido. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que la observación del movimiento de las estrellas nos va mostrando que allá arriba hay un polo. No tiene nada de sofisticado, es simplemente tener tiempo para quedarse un rato mirando el cielo en la noche y uno se da cuenta de que todo se está moviendo en círculos y hay una estrella que no se está moviendo. Y esa es la estrella polar. Entonces, bueno, eso nos permite solo esto, solo ver este movimiento esférico en torno a nosotros, nos permite ya establecer un diámetro, ¿no? Vemos que el cielo es una bóveda. Cuando vemos este polo, inmediatamente hay una inferencia, esto es un diámetro, hay otro polo al sur, ¿sí? Y entonces hay una línea media entre los dos, obviamente, ¿sí? Con este movimiento, entonces ya mentalmente nosotros desarrollamos lo que estas líneas están tratando de mostrar aquí. Estas líneas podrían ser diferentes, podrían ser las divisiones diferentes, menos cortes, por ejemplo. Mm, pero lo interesante es que hay una geometría radial ahí. Hay un polo desde el que nosotros proyectamos estas líneas que podemos llamar imaginarias, como normalmente decimos, sí, las líneas imaginarias, pero en realidad hay que estar pendiente de que aquí la palabra imaginario tiene su fuerza activa, ¿no? De la imaginación creadora, que es muy importante en la obra de Ibn Arabi, entre otros, ¿no? Em, es una imaginación que se corresponde de una manera muy especial con los fenómenos que estamos viendo. No es que fue que se nos ocurrió inventar unas líneas. Mm, Entonces, al tener este polo en la noche, tenemos un norte, tenemos la línea del ecuador celeste, em, y vamos a ver, sigue pasando la noche. Y tenemos estas líneas concéntricas que aparecen en este diagrama, lo que están marcando son diferentes distancias a partir del polo, una especie de paralelos que se forman en el cielo. Em, Después voy a comentar más en esto, ¿no? En esta geometría que se formó aquí, pero sigamos viendo el cielo. Y ya por aquí, hacia el este, se empezó a aclarar la cosa, ¿no? Ya parece que va a amanecer. Y pues sí, mira, aquí viene el sol. Ya pasamos toda la noche aquí viendo las estrellas. Y entonces cuando sale el sol pasa otra cosa muy importante, que es que con la salida del sol
Y claro, esto tiene sus variaciones. Yo estoy haciendo una simplificación. Pero con la salida del sol, imaginemos que estamos cerca del equinoccio, el sol, la salida del sol va a marcar el este. Y, y con su tránsito hasta el otro lado del cielo, queda marcado el oeste. Entonces, solo con esta observación, con pasar esta noche viendo las estrellas y esperar hasta el amanecer un poco, tenemos ya un sistema de coordenadas para nosotros orientarnos. Esto tiene una gran complejidad, ¿no? De la que no nos vamos a ocupar hoy. Aquí pues ya amaneció. Y al salir el sol por el este, mm, podemos deducir, digamos, o inferir otro sistema de división del horizonte a partir del este, ¿sí? Que es lo que aparece aquí en este otro diagrama, que es lo que se llaman los azimuts. Simplemente el ángulo del horizonte en relación con un punto que se determina, normalmente es el norte. Entonces, por ejemplo, diríamos que el este está a 45 grados, ese es el ángulo en relación, perdón, a 90 grados, ¿no? En relación con el norte. Y así, y estas líneas que salen aquí lo que están marcando es eso. Em, total que a partir de la observación, y normalmente la observación repetida, y esto es lo que hicieron por muchos siglos muchos científicos, desde la antigüedad más lejana que conocemos, se obtiene a partir de la observación una configuración, ¿no? Una estructura coherente. Para nuestros fines elementales, hoy se reduce a un sistema básico de orientación. Esto es, por ejemplo, este tipo de diagramas aquí, que se parecen a la esfera armilar. Esto es una esfera armilar o una representación que muestra los diferentes círculos del cielo, todos los movimientos. Y aquí está, em, em, por ejemplo, con la observación repetida ya a través de varios días, entonces también comienza uno a percibir cómo hay algunos astros en el cielo que están siempre en los mismos lugares relativos, que son lo que llamamos las estrellas fijas, y otros que se están moviendo. Por ejemplo, la luna. Si nosotros vemos la luna una noche en relación con las estrellas que están detrás, ella está en una parte, en una constelación, está en Aries, digamos. 2 días después volvemos a ver y resulta que la luna ya no está enfrente de las estrellas de Aries, se movió, ¿sí? Pasó a Tauro, etcétera. Em, y eso pasa con todos los planetas, ¿no? Que mm, em, se distinguen precisamente porque noche tras noche vamos a ver, oye, este se movió, este no estaba ayer en donde está hoy, no está en las mismas relaciones. ¿No? Entonces ese movimiento de los planetas, como el movimiento también de la línea de la salida del Sol, va permitiéndonos distinguir otros círculos, ¿no? Que no son el diagrama básico que yo mostré. Pero por ahora, hoy, eso no nos interesa mucho. Em, lo que nos interesa es este tipo de aplicaciones prácticas del sistema básico que conocemos bien. Aquí está una brújula. Para la navegación tenemos mm, una división del círculo del horizonte en 32 rumbos, que se llaman. Y aquí a la derecha, esta es una rosa náutica muy bonita, una rosa de los vientos, de un manuscrito árabe que está aquí en Lisboa. Muy interesante bueno, por varias razones. Aquí en el centro está la Kaaba, por ejemplo, pero arriba tiene una flor de lis, que era un símbolo europeo muy medieval, de la Trinidad también. Pero interesante porque en la tradición árabe de navegación, los rumbos eran marcados por estrellas, por la salida, este es el este, entonces por la salida y la puesta
de determinadas estrellas o asterismos, como las Pléyades, por ejemplo. Aquí están las Pléyades. Entonces, al salir, el punto de salida de ellas marca aquí este punto y la puesta de las Pléyades marcaría este punto. Y así. Entonces, hay un grupo, una cantidad aquí, 15 estrellas, que cuando se ponen marcan junto con los dos polos los 32 rumbos. Entonces, en este sistema estaba muy clara la relación, ¿no? Más directa que lo que se ve en la brújula. Estaba muy clara la relación entre la astronomía y los rumbos. Este sistema aquí, por ejemplo, podemos ver desde la antigüedad, este es un ejemplo romano, servía para determinar el trazado de las ciudades y de las construcciones, ¿no? Y para dividir. Entonces, la geodesia romana, la agrimensura, los romanos tienen bien merecida su fama de constructores, como sabemos. Y para ellos también, los fundamentos de la construcción estaban directamente relacionados con la observación del cielo y con la determinación de los puntos cardinales. El ejemplo romano también se explica porque es más o menos la única de las culturas antiguas de las que tenemos un corpus de agrimensura mm, importante, ¿no? Con detalle. Y entonces, por ejemplo, sabemos que cuando comenzaban a construir una ciudad determinaban estas dos líneas, el Cardo Maximus y el Decumanus Maximus, que tenían relación con los puntos cardinales, relación directa. Mm, y esto, claro, todavía se encuentra por toda Europa los vestigios de este tipo de construcción, ¿no? Y de esta orientación de las ciudades. Y muchas de las ciudades en Europa están orientadas como están porque vienen de esta determinación. Los grammatici era el nombre que le daban los romanos a sus agrimensores. Y aquí, este es un ejemplo interesante de un mapa, creo que es del siglo XVI, de la costa de Brasil, el norte de Brasil. Y me pareció interesante aquí cómo se ve, cómo está la rosa de los vientos, indicando el uso náutico de las direcciones. Y también se ve en todos estos diagramas de las construcciones el uso de la geometría en la construcción. Entonces me pareció que quedaba bien expresado aquí. Esa determinación de los puntos cardinales se consideraba propiamente un acto litúrgico. Y esta es una cita de uno de esos textos de agrimensura romanos, donde queda muy explícito que la constitución de los límites se transmite como el más importante de todos los ritos o actos de las mediciones. Em, sí. em, Esto, como lo vemos ahora, ¿no? Se conservó en las culturas que conocemos, sobre todo en la construcción de los edificios religiosos, de los templos de todo tipo. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta recreación ideal mostrando cómo es que en diferentes partes del mundo las diferentes mezquitas apuntan hacia la Kaaba, siempre la Qibla, o cómo también el trazado de las iglesias tenía que ver con orientación, ¿no? Mirar hacia el oriente. Entonces, estos sistemas básicos siempre tenían que ver con esa búsqueda de un oriente, hacia dónde se mira, hacia dónde se actúa, hacia dónde se avanza. Mm, Todo esto tiene que ver con las aplicaciones prácticas de los sistemas de coordenadas basados en el cielo, ¿sí?
es un sistema muy geométrico, basado en diámetros y en circunferencias, es decir, en dos principios fundamentales, que son estos: radialidad y concentricidad. ¿Sí? Y era lo que estábamos, entonces con esto volvemos un poco a esa observación inicial de cuando salimos a ver la noche. El polo, ¿sí? Y aquí esto se podría pensar como los meridianos, líneas que dan acceso directo al polo, al centro. Y los círculos concéntricos que marcan distancia del polo. Son como símbolos de dos cosas, de dos fenómenos: emanación y reverberación. ¿Sí? La emanación como agua, no hay interrupción, no hay corte entre el centro y la periferia. Y la reverberación es este eco, donde cada nivel es una separación del centro. Una fuente y un eco, ¿no? Hay una conexión directa o inmediata con el centro y hay una conexión mediada o gradual, ¿sí? Entonces, con el centro, que es esta, ¿sí? Y los grados, un grado quiere decir un paso, ¿no? Cada círculo concéntrico es un grado. El centro, aquí a la izquierda, como una realidad palpable, es inseparable de la nuestra. Uno toca el radio y ya está tocando el centro prácticamente, ¿no? Virtual. Y el centro, por otro lado, como una realidad lejana, separada, allá en aquel centro, sola. Claro, naturalmente estas dos relaciones con el centro se combinan y obtenemos este tipo de diagrama, donde tenemos los radios y los círculos concéntricos. Mm, y aquí está pasando algo. Aquí encontramos una forma muy natural, digamos, o la forma celestial de la cuadrícula. ¿No? Nos interesa un poco hoy en particular esto de la cuadrícula. Cuando estábamos viendo los ejemplos romanos, eh, esta cuadrícula de los romanos, ¿sí? Era parte muy importante. Yo no mencioné aquí este proceso, lo que los romanos hacían al principio cuando llegaban a un campo y establecían los límites, establecían los puntos cardinales. Lo que hacían era un proceso que se llama centuriación, que era hacer una cuadrícula del campo. Em, una cuadrícula basada en ese movimiento del cielo que ya vimos, claro. Igual con las ciudades, ¿no? La famosa cuadrícula romana. Y aquí encontramos en este diagrama esa cuadrícula. Ahora, este sistema que derivamos del cielo no tiene solo algo de geométrico, sino también algo de aritmético relacionado directamente con el número. Y aquí hay un corte, y aquí hay un problema cuando estamos hablando de estas cosas. Y preparando la charla, como que esta vez me di cuenta con más fuerza de cómo aquí hay una dificultad en el razonamiento y en la comprensión. Porque hasta ahora lo que estamos viendo muy sencillamente se viene de la observación. Pero de lo que voy a comenzar a hablar ahora, y este es el lado, digamos, ya yendo hacia lo teórico, es de la pregunta en la que yo me la paso después de que hice mis trabajos de investigación sobre este tema, que es contar cuántos radios hay aquí. Entonces ya yo tengo un problema psicológico que me quedó, que es que cada vez que veo un diagrama así, yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 4, 24. Este es un círculo con 24 radios, son 24 direcciones. Y antes teníamos esta brújula de 32, ¿sí? Y esta también tiene 32.
Y bueno, no conté la otra. Pero, pero quiero que noten aquí, ¿no? La diferencia que hay entre simplemente establecer la geometría, ¿sí? Establecer que hay un radio, que hay un polo, y de repente decidir que vamos a dividir el círculo en tantos números, en tantas partes, ¿sí? Hay un número básico, hay un cuadrado básico que es intuitivo, que es norte, sur, este y oeste. Está el polo norte y está el polo sur, que es diametralmente opuesto. Y está el punto, el levante y el poniente. Ahí hay 4 polos, ahí hay 4 puntos. Ahora, lo que uno hace con esos 4, ahí, ahí está el detalle, ¿sí? Y lo que es importante ver es que esta es una división, o bueno, lo que yo propongo, que me parece la explicación más completa, es que esta división no tiene nada de arbitraria. No es arbitraria desde un punto de vista práctico porque tiene que haber una convención, por ejemplo, entre los navegantes, ¿sí? O entre los arquitectos. Ese es un punto de vista práctico. Pero además, las divisiones que conocemos no son arbitrarias porque corresponden esencialmente con los contenidos de una revelación, con la sustancia misma de una cultura. Esta correspondencia esencial se manifiesta a través de las letras de los alfabetos, que son la sustancia de los libros sagrados de esas culturas, ¿sí? En griego hay dos palabras, ¿sí? De la cultura griega antigua, mm, que quiere decir fenicia y egipcia hasta cierto punto, y también de las culturas hebrea y árabe, hemos heredado indicios muy claros de una relación entre las letras y esas configuraciones del cielo nocturno. Y hay dos palabras clave para el estudio de esta cosmología, que se puede llamar alfanumérica, porque las letras siempre tenían valores numéricos, ¿no? Eran números. Una es griega y la otra es de origen semita, es decir, que se encuentra con algunas diferencias en hebreo y árabe. La palabra griega es esta, stoicheion, el plural stoicheia, que quiere decir un elemento, como en todos sus sentidos, todos los que le conocemos, y una letra, y una constelación, y un signo zodiacal. La otra palabra en hebreo es ot, y el plural otiyot. Esta palabra es familia directa, como las dos son lenguas semitas, estructuralmente, históricamente son la misma palabra, aya y ayat, quiere decir signo. En ese significado coinciden. Y claro, en cada una de estas dos lenguas evolucionaron un poco diferente, de manera un poco diferente. Esta, en particular en árabe, esta palabra signo pasó a significar con el tiempo uno de los versos del Corán. Y es la palabra que se usa normalmente. Ahora vimos en los versos que esos que les mostré al principio, cómo se usa ayat. En el Corán mismo se usa para hablar de los signos que están en la naturaleza. Pero cuando se habla de una sura del Corán, por ejemplo, se dice tiene tantas aleyas, la versión española de esto, ¿no? Ayat, tantos signos. Mm, em, entonces, esta correspondencia en la división del cielo y se manifiesta en las letras. Y aquí es donde encontramos una variedad. Entonces, por ejemplo, en el alfabeto latino hay 23 signos, en el alfabeto griego 24 o en el árabe 28. Y encontramos, de hecho, en diferentes culturas, la división del horizonte en 24 puntos, en 32 puntos, en 16.
Hasta donde sé, siempre en múltiplos de 4. Y claro, eso tiene sentido por esos 4 puntos fundamentales. Mm, en, en algunas tradiciones, esta correspondencia, que es la correspondencia entre el libro del mundo y el libro escrito, o como decían en árabe en algún momento, el Corán escrito y el Corán existencial, el Corán Tadwini y el Corán Takwini, está muy desarrollada en algunas culturas. Es el caso de la tradición más interna del judaísmo, lo que llamamos corrientemente la Cábala, que está relacionada directamente con un texto em, muy enigmático que apareció hacia el siglo IX, el famoso libro de la formación, el Sefer Yetzirah, donde donde se habla todo el tiempo y se explica un sistema que es híbrido. Es un sistema de 32 elementos que incluye el alfabeto, es decir, lo que llaman ahí 22 letras de fundación, 22 letras de fundación, y los 10 números del 1 al 10. Pero los 10 números en un sentido muy pitagórico antiguo, es decir, cada uno de los números tenía eh, cualidades muy específicas. Entonces se llaman números, pero en realidad usan una palabra que es rara en hebreo también, es sefirot, ¿no? En hebreo, sefer quiere decir número, o mispar es número, sefer es libro, todas estas ideas están relacionadas. Y sefirot, si uno lo fuera a traducir, sería algo así como numeración, numerismo, sería una cosa rara. Es- y, y bueno, claro, eso dio, me imagino que ustedes deben tener algunos cierta familiaridad con esto, tuvo muchísimos desarrollos muy esotéricos, hasta crear el golem y todos esos asuntos, todo muchísimo que ver em, em, con la magia en la Edad Media, de muchas maneras, medicinal y de otros tipos también. Y bueno, este es un diagrama entre muchos de esta configuración de los 10 sefirot. Pero no vamos a entrar en eso. Lo interesante aquí de este sistema, desde el punto de vista de hoy, podemos hablar de todo esto al final, es que es un sistema de 32, con lo que terminamos teniendo. Mm, Claro que este tipo de ideas no son, y de manipulaciones del alfabeto no son exclusivos de la Cábala. Aquí está, por ejemplo, un círculo de un manuscrito árabe que se encuentra en Lisboa. Bueno, este en realidad está en Princeton, es la misma obra. Em, un manuscrito, un texto del siglo XIX de origen chiita, muy influenciado por la escuela de Ibn Arabi, donde encontramos una división del círculo en 28 que corresponde con las 28 mansiones de la luna, que llamamos estaciones lunares. Em, Esa es la correspondencia típica y más clara entre el alfabeto árabe y la observación astronómica es la que existe con las moradas de la luna. Las moradas de la luna son simplemente una alternativa al zodíaco que conocemos de 12 signos. Es una división del cielo. En vez de dividir el cielo en 12 partes, lo dividimos en 28 partes, basado en el movimiento de la luna, que le da la vuelta al zodíaco en 28 días. Y entonces, claro, en árabe, por tener 28 letras el alfabeto, esta es una correspondencia que ha sido muy fructífera, de muchas maneras. Y este es uno entre muchísimos diagramas y elaboraciones sobre este tema, ¿no? De la correspondencia entre el alfabeto, aparece el alfabeto en varios órdenes diferentes. Ya veo que Pablo tiene una cara interesadísima ahí viendo el diagrama. Sí, uno puede pasar mucho rato viendo cada uno, tratando de encontrarle el sentido a todos estos círculos.
Es importante recordar que cuando hablamos de letras o números en este contexto, estamos hablando al mismo tiempo de dos aspectos inseparables. La forma gráfica visual del elemento, que es más bien una figura, como una constelación, y el sonido de la letra. Entonces aquí tenemos, solo para mostrar un poco, para ilustrar esta idea entre la constelación, que tenemos aquí, por ejemplo, las constelaciones zodiacales, un número de estrellas entre los cuales nosotros trazamos la figura, ¿sí? La constelación, o las diferentes culturas trazan su constelación, constelan las estrellas de diferente manera. Y como cada letra, entonces aquí estamos como entrando en un nivel subatómico de la letra, digamos, ¿sí? Con los elementos en el mundo antiguo pasa muy parecido a como ha pasado en la física moderna, ¿no? Que de repente un día llegó un físico y dijo, encontré el átomo, o sea, el indivisible, ¿no? Encontré el átomo, aquí está. Y entonces, bueno, de esa historia para acá ya llevamos no sé cuántas divisiones más, ¿no? Después, encontré el electrón, y después encontré el neutrino y así, ¿no? Y hay muchas partículas subatómicas. Y bueno, con los elementos antiguos pasa algo muy parecido. Ya el gran libro de cosmología antigua, que es el Timeo de Platón, ya anda por ahí, ¿no? Hablando de los elementos y criticando que no, esos elementos no son nada elementales, ¿sí? En realidad ya son compuestos, hablando de tierra, aire, agua y fuego. Y, y después incluso más geométricamente Platón se pone a analizar y termina por decidir que lo más elemental son unos pequeños triángulos. Y claro, un triángulo ya es algo compuesto, ¿no? Igual aquí entonces, lo que quería era llamar la atención sobre esta complejidad dentro del mismo elemento. Entonces, la letra que tenemos aquí, cuando se estudia la letra en su constitución gráfica, ¿sí? Esto es una imagen tomada de programas que se utilizan para diseñar fuentes. Entonces se establecen lo que llaman puntos de control de las letras y entre esos puntos de control se constela la letra, ¿no? Se trazan unas líneas, las curvas de diferentes maneras. Este es el aspecto gráfico y el otro, que ya decía, era la dimensión acústica, que abre una puerta hacia el aspecto musical de los elementos. La música de las esferas tiene que ver con esto, ¿no? Si pensamos en el movimiento de las constelaciones y en esta relación. Em, Estos elementos conceptuales son en realidad siempre pequeñas constelaciones de cualidades, de propiedades más fundamentales todavía. Pero no vamos en ese sentido, no nos interesa, aunque sea muy interesante, hoy no nos interesa tratar de ir hacia allá, hacia el átomo, ¿no? Aquí tenemos, en relación con esto, un ejemplo náutico que siempre me ha parecido muy impresionante. Esta es una carta náutica del siglo XVI, del Océano Índico, y se puede ver la costa de África, ¿no? Como ya lo habían estado descubriendo los portugueses. Y, pero lo que es fascinante aquí es cómo está en el centro una rosa náutica de 32 rumbos y en un círculo externo hay en cada uno de los rumbos otra rosa náutica de 32 rumbos. ¿Mm? Entonces es como una ilustración de esta idea de que cada uno de los puntos ya es a su vez un montón de puntos. Es un poco una idea fractal de la realidad, ¿no? Y de esta visión de los elementos, con mucha variedad. Sí, si alguien está interesado, le puedo dar la dirección para encontrar unas reproducciones con mucha definición de esto. Muy bonito, este trabajo aquí de todas las rosas náuticas, estéticamente muy bello, muy impresionante. Entonces lo que nos interesa justamente son estos elementos, Stoicheia, Ayat, porque son menos abstractos, los podemos ver, se pueden relacionar,
se pueden pronunciar. Por ejemplo, corresponden también a lo que en la tradición islámica se llama los nombres bellos de Dios, que a veces se cuentan como 99, a veces menos, a veces más. En este ejemplo del mismo texto chiita, este sí es un manuscrito que está aquí en Lisboa, podemos ver, por ejemplo, un diagrama con 360 nombres de Dios con aquí alrededor. En el círculo más externo, ¿sí? Es un diagrama zodiacal. ¿Sí? Tiene una división en 12. Y aquí afuera, entonces, para cada uno de los grados del círculo, tiene uno de los nombres divinos. Y creo que con la comprensión que está implícita en esta imagen podemos ir concluyendo. No voy a analizar todo el diagrama, pero como ya dije, está basado en la división del círculo en 12. Em, Incluye la correspondencia con los signos del zodíaco, que es una de las divisiones posibles del cielo. Y obviamente es una combinación, como vimos antes, de la estrella, el diseño radial, con los círculos concéntricos. Es decir, que forma esta cuadrícula que antes vimos, y aquí se puede ver ya también las variedades de la cuadrícula. Eh, y es, como habíamos visto entonces, como estos sistemas, esta cuadrícula circular, algo que sirve para construir y algo que sirve para navegar. El punto del centro es el observador, el testigo, shahid en árabe, el que da testimonio de algo. Y la circunferencia exterior está llena de esos nombres que pueden ser pronunciados, que se recitan, se oyen y que apuntan en todas las direcciones, marcando los rumbos, para que tengamos certeza de a dónde es que vamos a ir. El espacio intermedio entre el centro y la circunferencia, en este espacio se despliega simbólicamente la materia del universo. Esto es lo que se llamaba en la Edad Media en latín una materia quantitate signata, es decir, una materia, la materia concebida como el potencial de de la existencia del mundo que recibe la determinación de una cosa que llamamos cuantitate, en este caso, de una cosa que llamamos números. Y esos son estos elementos alfanuméricos, que por una parte encontramos en la naturaleza, pero en realidad no. En realidad vienen de algo que es transnatural, que es metafísico. ¿Sí? Em, la palabra físico, como sabemos, es directamente la palabra griega para decir natural. Entonces, em, estos elementos que encontramos en el mundo físico, cuando nos ponemos a ver el cielo en la noche, de repente resulta que estamos en un juego dentro de nuestro propio poder de observación, dentro de nuestra propia subjetividad de shahid, de testigo. Estamos en un juego ahí, un juego entre la física y la metafísica, entre lo que observamos y lo que de alguna manera determinamos o es determinado para nosotros por las revelaciones a las que tenemos acceso, que llegan hasta nosotros. Em, Entonces esta materia está marcada por las formas, ¿sí? Y por eso está, es- un término filosófico, está informada, es decir, que las formas entran en ella, en esta materia, ¿no? Y le dan sentido. Y entonces volvemos a este verso con el que comenzamos, em, donde Dios le habla a los creyentes y les dice que les va a mostrar estos signos en los horizontes y en ellos mismos. ¿Mm? Hasta que yatabayyana lahum, hasta que quede muy claro para ellos. Yatabayyana tiene que ver con discernimiento, ¿sí? Es una explicación clara, ¿sí?
y hasta que quede claro que Él es la realidad, ¿no? Que, que la realidad es esa unidad divina. Y muy notable como la pregunta que viene inmediatamente enseguida de esta promesa, ¿no? Cuando la gente está estudiando el Corán siempre le presta mucha atención a las promesas divinas, ¿no? Cuando Dios dice voy a hacer algo. Entonces está esta promesa de que va a mostrar los signos y, y esta pregunta a continuación es muy interesante, ¿no? ¿Por qué tiene que ser esta la pregunta? No te basta con tu Señor, Él que es testigo de todas las cosas, ¿no? Bueno, creo que ya no tenemos tiempo para hacer mucha exegesis de este asunto. Pero sí creo que un punto, digamos, muy profundo de la investigación en estas cosas es el sentido del centro y es el sentido de shahada, tashahud, de ser testigo de algo, de ver algo, ¿sí? Ser un sujeto que está percibiendo algo. Y, y bueno, es en esa dinámica, en esa dialéctica entre los diferentes niveles de tashahud, de percepción, en donde aparecen cosas como lo que llamamos ciencia, conocimiento y certeza, ¿no? Y bueno, aquí está una versión caligráfica del mismo verso. San Luis Mayati, aquí está. Y me parece que la podemos dejar aquí con esta caligrafía y podemos conversar. Me encantaría oír los comentarios. Gracias. Gracias.